Lo dijo en la primera hora. 8:12 en la mañana, seguimos. Rosalía Arteaga Serrano nos atiende de modo telemático, ex presidenta de la República, ex vicepresidenta, ex ministra de Educación, nos acompaña ahora mismo. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. Buenos días, Belkis y Fabricio, y un saludo también cordial a todos los amigos que nos están escuchando. Gracias a usted por la gentileza. A ver, me gustaría primero una lectura política suya sobre lo que está viviendo el país, sobre esta coyuntura que estamos enfrentando. Está en ciernes la posibilidad de una convocatoria a consulta popular por parte del presidente de la República en un momento muy complicado desde el punto de vista de su calificación positiva de gestión. Por otra parte, tenemos una Asamblea Nacional que claramente no está sintonizada con las demandas populares. Participan los legisladores de una suerte de pugna interna, en este caso sobre el juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura. En fin, ¿cómo ve usted o cómo lee la política hoy, doctora Rosalía Arteaga Serrano? Tenga la bondad. Complicada, esa es la palabra. Y la verdad es que me siento muy preocupada por lo que está pasando. Hay un desgaste de todo el poder público, de todos los poderes del Estado, una falta de credibilidad, y me ha preocupado sobre todo la falta de credibilidad en la justicia, con todos aquellos escándalos de los jueces que en diferentes lugares del país están dando habeas corpus, que se están yendo contra sentencias ejecutoriadas, contra fiscales que no están actuando de manera adecuada cuando hay un delincuente capturado, el tema del narcotráfico, la inseguridad que se vive, todo aquello abona a que en el Ecuador no sintamos que esa luz está al final del túnel. Ahora, en relación a la consulta popular, yo diría, siempre he sido partidaria de la consulta popular, y en este caso específico, recuerde usted que hace algunos años formamos el Comité por la Institucionalización Democrática del Ecuador, que fue creado por el doctor Julio César Trujillo. En ese comité, o a través de ese comité, planteamos unas preguntas que nos permitieron auscultar la intencionalidad del pueblo ecuatoriano. Se recogieron más de 300,000 firmas, eso es bien importante. Luego se presentó, fueron calificadas, no todas, pero fueron calificadas un número suficiente ante el Consejo Nacional Electoral. Fueron también analizadas por la Corte Constitucional y luego las presentamos a la Asamblea, y allí pararon las cosas. Desafortunadamente no se le dio la importancia, porque a lo mejor no estaríamos en esta crisis si es que ya se habría hecho la consulta popular, como era nuestra intención con las elecciones presidenciales pasadas, pero eso no se dio. Me parece bien que se convoque a una consulta. Lo que sí concuerdo con usted, Fabricio, es en el timing, en el tiempo en el que se va a hacer, porque una cosa diferente habría sido hacerla al comienzo del gobierno, cuando está intacto el capital electoral, la popularidad del gobierno, o cuando estábamos en la cúspide por el tema de la primera campaña de vacunación. Habría sido mejor hacerlo en esa época, porque ahora nos preocupa que el peso de la desaprobación hacia el presidente de la República transforme esto en una especie de plebiscito de popularidad para el gobierno, y eso no sería adecuado. Va a depender mucho de cómo planteen las preguntas, y de que todos los ecuatorianos nos empoderemos, una palabra que está tan de moda, nos empoderemos, nos apoderemos de esas preguntas, y pensemos que lo que hay que hacer por beneficio del país no tiene que ver con la aprobación o aprobación hacia un poder del Estado. Doctora, bienvenida nuevamente, buenos días. Justamente sobre el timing, ¿cuánto podrá incidir este desgaste de todo el poder público que usted ha referido y esta falta de credibilidad en los poderes del Estado en esta consulta popular? ¿Es momento para llevar adelante este proceso? No se lo hizo, ya ha quedado claro, no se lo hizo al inicio del gobierno, luego del proceso de vacunación, en donde los números le eran más favorables al gobierno, al presidente de la República. Se lo hará ahora. ¿Es el momento adecuado? Tal vez no sea el momento, pero creo que es necesario hacerlo de todas formas, plantearle al Ecuador estas posibilidades, y luego que todos los ecuatorianos trabajemos para que esa consulta dé unos resultados positivos, porque las cosas como están no pueden continuar. Hay un nivel de inseguridad absurdo, hay instituciones que en lugar de abonar para la gobernabilidad, como el Consejo de Participación Ciudadana, pues están conspirando para que esa tranquilidad se dé.
hay que a lo mejor establecer 2 cámaras en la legislatura, que es lo que habíamos planteado, la Cámara de Senadores o Cámara Alta y la de Diputados o Cámara Baja, con atribuciones específicas, teniendo más exigencias en cuanto a edad, en cuanto a experiencia, en cuanto a calificación académica para quienes van al Senado, de tal manera que allí se discutan con mayor tranquilidad, con mucha transparencia los temas fundamentales para el Estado y se dejen para la Cámara Baja o la Cámara de Diputados el fragor de la lucha política. Algo por ahí tiene que hacerse, así es que veamos qué pasa, veamos si finalmente esta tan anunciada consulta popular realmente se anuncia. Parece que sí, escuché al ministro de Gobierno decir que ya tiene las preguntas listas. Veamos cuando salen, si es que estas reúnen aquellas condiciones y captan la decisión o el favor popular. Usted, doctora Rosalía Arteaga, en su primera exposición decía que es partidaria del concepto de la consulta popular como un mecanismo de democracia directa, lo establece la Constitución. Y claro, el país ha tenido más de una decena de consultas en estos 43 años de vida democrática, en el año 86, año 94, año 95, año 97, año 2006, 2007, 2008, 2011, 2017, 2018. Casi que de memoria me sé los años de las consultas populares. El tema es, y le pregunto a Rosalía Arteaga, ¿esas experiencias anteriores terminaron dejándole algo positivo al país, ya tangible al país? Es decir, ¿las cosas cambiaron para mejorar o no, como resultado de esas consultas populares que he descrito, doctora Rosalía Arteaga? Fabricio, usted hace una pregunta clave, porque la gente a veces cree que después de una elección, cuando se elige a funcionarios de gobierno de cualquier nivel, el alcalde, el prefecto o la presidencia de la República, se solucionan los problemas, pero no hay varita mágica, ¿no? Y tampoco una consulta popular nos va a dar inmediatamente unos resultados positivos o negativos. Esto va a depender del tiempo. Así es que tenemos que estar conscientes los ciudadanos de que las cosas no se arreglan de un día para el otro, porque además está el factor humano, los seres humanos. Por ejemplo, la Asamblea Nacional ha caído en un desprestigio tremendo, es lo más desprestigiado del país, ¿no? Y tiene que ver con las personas que están allí en la legislatura, con la forma en que se está trabajando allí, pero sí tenemos que pensar que un mejor ordenamiento jurídico puede dar resultados tal vez a largo plazo, una mayor tranquilidad para la inversión, una mejor estructura de tal manera que los poderes del Estado no se inmiscuyan unos en los otros. Claro, depende de las personas, depende de cada uno de los funcionarios públicos, pero aspiremos a que al menos queden mejor establecidos los lineamientos para que a futuro podamos tener un mejor país, que es lo que aspiramos todos. Pero no hay varitas mágicas. Coincido con usted, ya a veces el escepticismo cunde entre nosotros porque decimos, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados, Fabricio. Yo que trabajo tanto en educación a veces me desespero y veo que las cosas no avanzan y que estamos con indicadores graves en tema de deserción escolar, que la calidad escolar no nos permite ver que realmente haya un gran progreso en temas tan simples, parecería como lectoescritura, sin saber leer y escribir nuestro propio idioma. Y vemos que, 4 de cada 6, que cada 10 niños no saben leer y escribir cuando terminan la educación básica. Eso es gravísimo, ¿no? Y allí, por eso es que me dedico tanto a educación, tenemos que incidir de una manera conjunta, todos los ecuatorianos, para mejorar este país. Solamente así podemos salir de esta cadena letal que tenemos de tumbo en tumbo, que vamos deteriorando la vida de las personas. Y yo creo que sí, en los actuales momentos tenemos un panorama peor que otras oportunidades por 2 factores. Uno tiene que ver con la violencia, lo que vivimos en el 2019, lo que vivimos en este año. No es justo que un país se paralice, no es justo. Y además, ¿a quién le beneficia? ¿Beneficia a los sectores indígenas? No los beneficia. Se cierran las exportadoras de brócolis, se cierran las empresas que producen flores y que no pueden sacar sus flores, y empieza el descrédito del Ecuador en cuanto a productos de exportación. Los bienes de primera necesidad escasean, se destruyen las carreteras por las que tienen que circular las mismas personas que están en el paro. Entonces, ¿a quién beneficia esto? Estamos viendo una escalada de violencia que habrá que determinar exactamente cuáles son los componentes de esa violencia. Y el otro tema gravísimo es el narcotráfico. Y vea que las leyes sí importan, Fabricio. Por ejemplo, recordará usted que a comienzos del gobierno del señor Correa,
se estableció la ciudadanía universal, es decir, que decían que aquí puede entrar cualquier persona sin necesidad de visa y quedarse hasta 3 meses. ¿Quiénes vieron esta noticia? Los narcotraficantes, los carteles del narcotráfico, que vieron que había un país en donde no tenían ningún requisito y se vinieron a establecer. Entonces, una ley en consulta puede ser que al momento no nos dé la capacidad de análisis para decir esto es peligroso. Yo sí lo advertí, como advertí también que con la Constitución del 2008, estaban quitando la autonomía a los municipios y estaban quitando la autonomía a las universidades, y se lo dije a rectores y alcaldes, pero pensaron que esto era un comentario sesgado, y nada de sesgado. Se vio que eso ocurría en la realidad y ahora se trata de recuperar autonomías, manejo de recursos, sistemas de control, etcétera, que fueron barridos durante el correato. Doctora, si me permite, yo quisiera insistir en una interrogante que ya la he planteado en entrevistas anteriores a propósito de este tema, y es que mucho se ha especulado sobre las preguntas, la calidad de las mismas. Usted hace unos instantes hacía referencia de, será importante qué se va a preguntar. Y esto más todavía cuando no se conoce de manera oficial el contenido, no así los temas que sí abordará este proceso de consulta. ¿Qué es lo que se debería plantear ya en concreto desde su punto de vista, de manera que no resulte un proceso más que, como dicen los ciudadanos, y lo acabo de leer ahora mismo en la interacción que tenemos en nuestras diferentes plataformas, terminan siendo procesos que no resuelven nada al final del día? Para que una democracia funcione necesita algunos requisitos, ¿no es cierto? Tiene que haber elecciones libres, tiene que haber división de poderes para que un poder no tenga predominio sobre los otros, que es lo que pasó en la Constitución de Montecristi, que dio como resultado un hiperpresidencialismo, de tal manera que el presidente de la República finalmente ponía a todas las autoridades de control, por ejemplo, como lo hemos visto. Debemos tener un sistema legal que se respete, no impunidad. Necesitamos tener libertades como la libertad de expresión y otras. Entonces, lo que hay que buscar es precautelar o hacer que estos mecanismos democráticos funcionen bien. Eso es lo que debería tratarse en la consulta. Por eso, repito, planteamos nosotros ya las preguntas de una consulta popular que esperamos que sean acogidas por el Ejecutivo en esos planteamientos. Dejemos de lado la consulta popular y hablemos de algo que usted lo maneja muy bien, que lo conoce muy bien, porque es parte de la actividad suya de toda la vida, que es la educación. ¿Cómo ve usted el manejo educativo hoy? Y, por ejemplo, los últimos cambios que se han impulsado desde el gobierno a través de la Secretaría de Educación Superior, CENESID, respecto del acceso a la universidad pública, el hecho de eliminar la prueba transformar de la CENESID y disponer que cada universidad defina los mecanismos de ingreso de sus estudiantes a través, obviamente, de un examen o de una prueba. ¿Cómo le ve usted, doctora? A ver, yo soy partidaria de las autonomías, como le dije, y me parece bien, porque aquellas pruebas lo que estaban determinando en muchos casos es que los estudiantes no sigan su verdadera vocación. Porque si usted ponía, por ejemplo, varias opciones, decían, pues escoja la primera prioridad, la segunda, la tercera, y usted ponía, pues la primera prioridad para mí es estudiar medicina, si no entro a medicina, pues me conformo con odontología, y si no puedo ser odontólogo, me hago profesor. Mire, eso es una cosa por descarte absurda y realmente no atiende a las vocaciones. Yo creo que está bien que cada una universidad determine cuáles son los mecanismos de aceptación. Nos referimos a universidades públicas, a universidades privadas, a las universidades semifinanciadas, diríamos así, por el Estado, como hay algunas universidades en el país. Así es que yo estoy de acuerdo con eso. Lo que es importante es incidir en la calidad de la educación. Por eso yo me enorgullezco mucho de trabajar con una universidad como la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, que precisamente está preocupada por el tema de la calidad, que vuelve asequible la universidad para todos los sectores, porque es una universidad online. Vea que es importante eso, porque a veces las universidades en general no pueden dar todos los cupos, porque la parte física no les da, no les permite, pero lo online lo permite, y UNIR además ha ayudado a capacitar a prácticamente todas las universidades públicas a cómo manejar el sistema online. Eso es importante, porque ha habido una
un gran apoyo a las universidades públicas, sobre todo, también algunas privadas que lo han solicitado, para capacitarles, sobre todo durante la época de la pandemia, que se presentó la emergencia y todo el mundo tenía que estar online. Y también estoy contenta de que estamos ofreciendo una cantidad de becas a los diferentes sectores. Tenemos becas para periodistas, por ejemplo, las famosas becas Soy la Ugarte, que son becas al 100% para estudiar una especialidad, porque sobre todo, si bien tenemos, diríamos así, de pregrado una serie de carreras, pero las maestrías han sido extremadamente exitosas, y ahora justamente hasta el 13 de septiembre está abierta la posibilidad de becas para pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Es un sector que ha sido desatendido frecuentemente, son becas al 100%, o las que le damos a los deportistas en un programa que se llama Nuestro Futuro, Nuestros Sueños, a deportistas que no pudieron estudiar una carrera o que no tuvieron la posibilidad económica o el tiempo, porque sus tiempos de entrenamiento, etcétera, no les daban esa posibilidad. O tenemos acuerdos con el Ministerio de Educación, con la propia CENESID y otras instituciones que permiten que hayan descuentos sustanciales de un 40%, de un 60% en la colegiatura, lo que realmente es muy, muy importante. De acuerdo, digamos, pero esa es una oferta académica, pero digo, sobre el acceso a la universidad pública, ¿usted cree que en el ejercicio de esa autonomía que usted señala que hay que defender, que hay que preservar, cómo garantizar una suerte de masificación o ampliación de la oferta académica para quienes necesitan ingresar a la universidad pública? Mire, este tema es complejo, Fabricio, porque en ningún país entra toda la masa de la población a la universidad. Eso no es cierto, en ningún país del mundo, ni en la ex Unión Soviética, ni en la actual Cuba, ni en ningún país, ni en los Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún país latinoamericano. Yo creo también que hay que pensar que hay que jerarquizar los institutos tecnológicos y tecnológicos universitarios. Ahí puede estar un gran espacio de capacitación para una gran cantidad de gente que a lo mejor no va a hacer toda una carrera universitaria, porque piense también que la deserción es altísima. He visto en universidades como la de Cuenca o muchas otras, en que carreras como las ingenierías tienen un nivel de deserción del 70%, por favor, o del 60% o del 50%, eso es altísimo. ¿Y qué significa? Que los recursos del Estado pues se desperdician, porque esos jóvenes no terminan la carrera o van de una carrera hacia otra, recién intentando ver cuál es la que les calza. Entonces, creo que hay que, en la sociedad mismo, darle importancia y no pensar que un doctor o un ingeniero están por encima de un tecnólogo que de pronto da una solución específica a problemas que tenemos en nuestra vida diaria. Me refiero, por ejemplo, a tecnologías en las áreas digitales, o me refiero en metalmecánica y en tantas otras que son indispensables para el país. Yo creo que eso hay que analizar de una manera muy profunda, de saber si todo el mundo debe o no debe ir a la universidad. Por supuesto, la opción tiene que estar abierta, no se me malentienda, la opción tiene que estar abierta, pero no necesariamente todo el mundo va a la universidad, ni en Alemania. En Alemania tienen un sistema dual, en que los chicos se capacitan al mismo tiempo que estudian el bachillerato, salen con algún oficio, y muchos se quedan en ese oficio porque encuentran empleo, porque fundamentalmente el tema de los estudios es la empleabilidad, no es solamente estudiar por estudiar, sino saber que con ese estudio que yo tengo consigo un empleo adecuado para satisfacer mis necesidades y las de la familia. Entonces, lo técnico debe tener tanta jerarquía como tiene lo académico. Correcto, doctora Rosalía Arteaga. Le agradezco por sus criterios, por su visión respecto de lo que está pasando en el país, tanto a nivel político cuanto a nivel educativo. Muy amable, doctora Rosalía Arteaga. Gracias. Permítame hacer una invitación, porque el día 29 de septiembre estamos premiando el 10º concurso nacional de excelencia educativa. La UNIR da el primer premio, precisamente de $10,000 a los mejores maestros. Así es que quienes nos escuchan, lo vamos a hacer en la ciudad de Guayaquil, en el Palacio de Cristal. Así es que nos vemos allí para esa premiación. Muchas gracias. Gracias a Rosalía Arteaga Serrano, expresidenta de la República, que ha estado con nosotros analizando la coyuntura y hablando también de los temas educativos. 8:31. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.